ponte en contacto con nosotros desde nuestras redes sociales. Instagram, El Narrador Podcast. Twitter, @narradorpodcast. ¿Te gusta el terror? Sean todos bienvenidos a escuchar las historias del narrador. Buenas noches. En esta ocasión les relataré una historia de D.C. Alcántara, sacada de su libro Cuentos de lo Siniestro, en la cual nos relata la historia de un clérigo que es dominado por la oscuridad. Siéntense y disfruten de la historia. El presbítero del diablo. Del sur una pequeña brisa soplaba levantando algunas hojas que habían caído al suelo, arremolinándolas hasta el pequeño rosetón que remataba en una de las ventanas ojivales del muro oriental. La luz de la tarde se colocaba en la iglesia gótica a través de las imágenes de los vitrales. En sus corredores vacíos de gente caminaba tranquilo el sol, como si repasara lentamente todo lo que había alumbrado ese día. Las sillas de la nave principal se encontraban perfectamente alineadas. El altar mayor, parcialmente alumbrado, respiraba tranquilidad. Las puertas principales se encontraban cerradas, alejando cualquier ruido que se pudiera filtrar a un ambiente que invadía al recogimiento. Sin embargo, unos metros más abajo, todo cambiaba. En la cripta situada debajo del presbítero, 3 adolescentes, ataviados con mantos negros, habían dibujado en el piso con arcilla roja una cruz, cuya base se extendía hasta crear un garfio o una especie de C invertida. Tiempo después, la gente del pueblo diría que había sido un juego, casi un accidente, pero los jóvenes realizaban el acto con el mayor de las solemnidades. Ninguno de ellos tenía en sus mentes que sus acciones fueran lúdicas. En cada una de las 5 paredes del mausoleo, donde se encontraban los restos mortales de los evangelizadores de la zona, habían escrito con una excelsa caligrafía latina 666. 2 de ellos llevaban un cirio carmesí en sus manos. El último, el más alto, cargaba el incensario de plata que había robado de la sacristía minutos antes, el cual lo había encendido y humeaba, haciendo cada vez más pesado el aire. Los 3 repetían una y otra vez la misma frase: Regnavi in domo nero in aeterum. El presbítero del templo se encontraba en el jardín cuando percibió el olor a incienso. Dejó inmediatamente lo que estaba haciendo, creyendo que la resina se había prendido por accidente. Caminó apresuradamente hacia la sacristía. Al revisar el sillero, notó el robo del tribulo. Molesto, se dirigió hacia el interior de la iglesia. Apenas lo había hecho cuando el humo de la herética ceremonia le rozó los pies. Advirtió que provenía de la cámara sepulcral. Alarmado de que alguien jugando con el incensario hubiera provocado un incendio, se precipitó hacia la cripta. La bruma que subía por las escaleras era densa y reflejaba las llamas de los cirios de los muchachos. En su desordenada carrera, los pies del sacerdote se tropezaban entre sí,
De no ser por el pasamanos, el hombre hubiera rodado sin ninguna duda. A medida que descendía, el humo se hacía más denso. Con manos temblantes y sudorosas, se aferraba al soporte metálico, mientras rezaba por llegar a tiempo y evitar una catástrofe. Quedó petrificado al ver a los imberbes consagrando una ceremonia al maligno en su iglesia. Vociferando, arrebató el aromatizador. Sus ojos parecían salir de sus órbitas, los cuales, maltratados por el humo, habían enrojecido y parecían los de un demonio. Los jóvenes, asustados, escaparon a toda prisa. No tuvo que detenerlos para saber quiénes eran. Los había distinguido perfectamente. Eran los acólitos que asistían al rito dominical. Apagó el incienso y con sus ropas dispersaba el humo. Con un pañuelo intentó borrar las inscripciones de las tumbas. Observó que necesitaría más que un pañuelo para poder erradicarlas. Se contuvo de gritar e intentar no maldecir por respeto al lugar donde se encontraba. Sin embargo, lo hacía por lo bajo. Pateó con fiereza la cruz del suelo, levantando la arcilla, y accidentalmente se tragó un puñado. Una noche borrascosa vino después de una tarde tranquila. La lluvia caía a torrenciales. Era tan fuerte que no se podía ver más allá de un palmo. El viento soplaba salvajemente, arrastrando con él todo aquello que no estuviera bien fijado al suelo. Incluso algunos árboles se vieron azotados, desmembrados y desraizados. Las negras nubes parecían luchar entre sí, lanzándose centellas indiscriminadamente. El sacerdote yacía en su lecho atormentado por una intensa fiebre que no cedía. Su rostro enrojecido parecía estar bañado en sangre. Sus muecas reflejaban los dolores que padecía. Una fuerte opresión en el pecho, cual si un yunque reposara sobre él, y un ardor en las entrañas como si estuviera bajo tormento. No estaba consciente. Sin embargo, sus párpados estaban levantados con los ojos en blanco. Una visión se desarrollaba en su mente. En aquella se encontraba en la iglesia arrodillado ante el altar, con los brazos extendidos y apoyados sobre la mesa, al igual que su frente. Los cirios de los extremos se encontraban prendidos. El cura, en murmullos, decía palabras incomprensibles. Los ardientes pabilos comenzaron a parpadear y a extender su flama hacia el interior de la vela, iluminando la cera blanca que la forma, de tal manera que parecía un corazón que latía con vehemencia. Instantes después explotó incendiando el baldacchino, el cual cubría las paredes más sagradas del recinto. El párroco, al percatarse del incendio, corrió azorado hacia la puerta principal por el pasillo central, pero las llamas fueron más veloces y abrazaron la salida. Cautivo por el terror, se agazapó en medio de la nave central temblando, esperando su muerte. Pero antes de que el fuego lo llegara a lastimar, tan siquiera tocarlo, 2 alas de murciélago surgieron de su espalda. El clérigo levantó la cabeza y su rostro era otro. Sus ojos eran rojos, sus orejas puntiagudas. Era la cara de un infernal. Levantó el vuelo y, rompiendo el rosetón, se apartó del peligro. Los días pasaron y el hombre no recordaba el sueño o visión que había tenido. Sus dolores persistían. Uno en específico, el ardor en su vientre, en sus entrañas. Además, su piel había perdido color, adquiriendo una tonalidad marmólea, y por si fuera poco, la irritación en sus ojos no desaparecía, dañando su mirada, haciendo que por momentos se volviera borrosa y en otros tantos no pudiera distinguir los colores, pues todo en su derredor
lo veía en matices amarillentos. Se encontraba en el pequeño huerto detrás de la casa parroquial, desplantando nabos para prepararse un remedio que curara sus males, cuando una mujer joven, apenas de 20 años, encinta, con la mirada cansada y la ropa raída, le rogó por agua. El cura accedió sin chistar, la llevó a la cocina y le dio de beber. Al percatarse que también estaba hambrienta, le convidó de una hogaza de pan y queso. Agradecida, no pudo contener el llanto. Llevaba más de 3 días de solo alimentarse con lo que encontraba en el camino. Mientras ella comía, el dolor del vientre del clérigo se intensificó, provocándole un mareo. Tomó asiento del otro lado de la mesa, cerró los ojos y rezó para que su penuria se detuviera. Pero a medida que imploraba, el suplicio aumentaba, y junto con él, un odio, una furia incontrolable sobre cualquier ser viviente. Abrió los ojos y miró a la desdichada muchacha que le sonreía y no dejaba de alimentarse. El sacerdote se levantó fúrico y sin mediar palabra le dio un puntapié en el vientre. Tan fuerte fue que la muchacha y la criatura que se gestaba en su interior murieron. Ella tenía que... El cura no se inmutó por el acto atroz. Al contrario, el dolor había desaparecido y se sentía tan tranquilo como hacía mucho tiempo no lo estaba. Sabía que había que ocultar el cadáver. Tomó una de las gastadas alfombras de la iglesia que guardaba en la bodega de la sacristía, la enrolló en ella y la escondió bajo la mesa de la cocina. Tranquilamente cerró la puerta y fue con el panadero del pueblo a pedirle una de sus mulas prestadas. A este le extrañó la petición, pues el clérigo solo se las solicitaba antes de Semana Santa, donde las utilizaba para transportar todo lo necesario para la procesión. Sin embargo, le entregó a la parda, la más obediente, sin hacer alguna pregunta. En otros tiempos, al sacerdote de febril figura le hubiera ocasionado muchos problemas poder subir solo el cuerpo de la mujer y la pala en el lomo del animal, pero ahora no le ocasionó ninguno. Consideró conveniente enterrar a su víctima cruzando el puente de San Philip en las proximidades del molino Calvaire. En su camino se topó con 2 mujeres, quienes lo saludaron alegremente. La coincidencia era mucha, siendo que éstas eran las madres de 2 de los acólitos que habían realizado el ritual. El presbítero se mostró más afectivo de lo usual. No les comentó lo acontecido con sus hijos y les preguntó por sus esposos, los cuales habían viajado a Aviñón para trabajar como maestros albañiles en la construcción de la catedral. Al saber que no tenían noticias de un pronto regreso, les pidió que lo acompañaran en el trabajo que estaba por realizar. Algo dulce, seductora, había surgido en su tono de voz, en la forma en que decía las palabras, que resultaba imposible negarse a cualquier pedimento que hiciera. Llegaron al lugar que había pensado para hacer la tumba. Tomó la pala y comenzó a cavar. Las mujeres no decían nada, solo lo miraban. Llevando casi una braza de profundidad en la fosa, se ofrecieron a ayudarle. El clérigo salió de la tumba y dejó que continuaran. El sol caía abrasador. Al poco tiempo, las mujeres estaban empapadas en sudor. El cura les sugirió que se desnudasen para despojarse del bochorno. Así lo hicieron. Sin pudor alguno, le mostraron sus carnes y prosiguieron con la faena. Antes de que terminaran, el sacerdote había brincado sobre ellas y las poseía con lujuria. Les lamía los senos,
mordía sus glúteos y las penetraba con fuerza. Era tal el desenfreno en el que gozaban los tres, que poco les faltó para bajar a la muerta e incluirla en su orgía. Después de terminar el entierro, todos regresaron satisfechos al pueblo, y desde ese día las mujeres vivieron en la misma casa del párroco. Los acólitos jóvenes, pero no tontos, comprendieron de dónde provenía el poder que tenía embelesadas a sus madres. Decidieron partir hacia Aviñón en busca de ayuda. Se embarcaron en un pequeño bote y partieron sobre el Ródano, dejando como testigo al tercer miembro de la ceremonia, cuya progenitora no había caído en las redes. El viaje tardó 3 días. Al llegar a la ciudad, supieron con tristeza que sus padres habían muerto en un accidente la jornada anterior. Envueltos en el temor de que hubiera sido el poder del cura el que estuviera detrás, corrieron pidiendo ayuda al arzobispo. Sus súplicas fueron tildadas de ridículas, infantiles, absurdas, mas la fortuna no había desamparado a estos infelices. Hacía poco, el Papa había enviado una bula donde ordenaba la persecución de la herejía, y acatando las órdenes del Vaticano, se envió a un joven recién ordenado sacerdote, sobrino del cardenal de Vendôme, a registrar que ningún cátaro o valdense estuviera creando disturbios e implantando ideas locas. De vuelta en el pueblo, este había cambiado, se respiraba un aire pesado y siempre hacía frío. Cuando el ocaso acontecía, se veía una extraña sombra recorrer las callejuelas, sigilosa como si fuera un animal oscuro en cacería. Por la noche, todas las casas se sentía una presencia maligna que observaba a los habitantes desde los rincones solitarios. Las miradas de los aldeanos eran sombrías. Incluso el último de los acólitos, al testigo que habían dejado, se había convertido también en un ser gris, sin anhelos, carente de esperanza. El cura había cerrado la iglesia y realizaba las misas solo por la noche. El enviado de Aviñón no tardó en sucumbir ante el encanto del presbítero, quien celebró una cena en honor al recién llegado, invitando a un gran número de parejas del poblado. Terminando el agape, el joven sacerdote, embaucado por la seductora voz de su anfitrión, se dejó poseer por todos los hombres asistentes. A la mañana siguiente, se vistió de mujer y se pavoneaba por las calles como la nueva meretriz del lugar. El cardenal de Vendôme enviaba misivas preguntando por la salud de su sobrino y sus avances con su carrera eclesiástica. El arzobispo no había recibido ninguna noticia del chico desde su partida, así que decidieron enviar a un caballero hacia el poblado y averiguar de lo acontecido. El caballero, un hombre gallardo de edad mediana, no descansó hasta llegar a su destino. Sabía que en su encomienda no había tiempo que perder. Era un veterano de la Tercera Cruzada, en cuyo robusto cuerpo había más de una cicatriz que comprobaban su temeridad, y cuya mente, después de ver tantos horrores en las campanas militares, no era fácil de influenciar. Al llegar al pueblo, se asqueó al ver en lo que se había convertido aquel lugar. El cura trató de convencerlo de que no pasaba nada malo, de que todo lo que observaba era permitido por el Señor, quien le había dicho que lo hiciera en una visión. El caballero logró escapar en la tercera noche a su llegada. A pesar de todas las trampas y celadas que le pusieron, llegó al arzobispo para informar todo lo que había presenciado.
De Aviñón salió el arzobispo acompañado de una docena de ministros y escoltado por una corte. Al llegar al pueblo, los hombres armados rodearon el lugar, dejando sin escapatoria a los residentes, quienes se encerraron en sus casas. El presbítero, junto con sus seguidores más allegados, se atrincheraron en la iglesia. El arzobispo entró al poblado sentando en una litera volada, soportada por 4 caballos. En su mano derecha llevaba un cayado de oro y en la izquierda una Biblia. Procediéndolo, estaba un ministro cargando un gran crucifijo y en la retaguardia el resto de los clérigos con innecesarios encendidos, resguardados por un gran número de soldados. Al saber que el cura del lugar, junto con el sobrino del cardenal, estaban guarecidos en la iglesia, la cercaron. Los militares no podían atacar el edificio y violar la santidad del lugar, y no tuvieron otra opción más que aguardar. Al llegar la noche, los sitiadores colocaron una antorcha frente a cada una de las ventanas del templo. Los seguidores, viendo las imágenes de los vitrales iluminadas por el fuego, creyeron que éstas tomaban vida y los atacaban. El tiempo transcurrido dentro del edificio había logrado que el encantamiento que reinaba sobre ellos se debilitara, y en la madrugada lograron apresar al cura mientras éste dormía y se lo entregaron al arzobispo. Al mediodía de la jornada siguiente ya se había instalado una hoguera en el atrio. Un anillo de hombres armados la rodeaban. Todos los habitantes del pueblo observaban. El presbítero fue atado medio desnudo al madero mayor, situado en el centro de la pira. Cuando el fuego envolvió su cuerpo, comenzó a emitir gruñidos y a retorcerse. Luego, una risa infernal brotó de él con una intensa sonoridad que opacó los rezos que decían los ministros de Aviñón. Y justo antes de que el condenado sucumbiera, gritó: El mal no muere conmigo. ¿Te gusta escribir de terror? ¿Tienes alguna historia hecha por ti? ¿O bien, quieres escuchar alguna de un autor favorito? Mándanosla al correo elnarradorpodcast@outlook.com y el narrador te la relatará. Y así fue. Nuestro tiempo de hoy ha terminado. Pero antes de irse, díganme, ¿tienen su fe puesta en la persona correcta? Solo ustedes tienen la respuesta. Hasta la próxima.